Durante muchos años, las crónicas de actualidad de Irlanda del Norte terminaban fatalmente con imágenes de un funeral. Escenas repetidas que resumían el dolor de dos comunidades que enterraban a sus muertos víctimas del terrorismo o la represión. Porque los actos de violencia han sido, a lo largo del último cuarto de siglo, frutos amargos de un continuo enfrentamiento entre católicos y protestantes. Sin embargo, desde hace pocos meses, Irlanda vive una esperanza de paz. Una difícil andadura política plagada de tensiones que debe conducir al final de un sangriento conflicto cuyas raíces tienen más de 80 años. La llamada sublevación de Pascua en 1916 inició una guerra contra el dominio británico en Irlanda. Al cabo de 3 años, Londres concedió la independencia al país vecino, pero mantuvo bajo su soberanía 6 condados del norte, donde la mayoría de la población era de origen inglés y escocés. Cuando esta comunidad de religión protestante vio sus privilegios cuestionados por la minoría católica, los defendió con la mayor dureza, empleando los aparatos del Estado. Y los choques de ambas comunidades se hicieron cada vez más graves y frecuentes. Londres, que no lograba contener la espiral de violencia en el Ulster, cometió en 1969 la torpeza de enviar tropas en apoyo de una policía que parecía desbordada. Pero los soldados fueron vistos por los católicos como fuerzas de ocupación y su presencia, en vez de restaurar el orden, hizo aumentar la tensión. En solo 3 años, el contingente militar aumentó de 400 a 21.000 hombres. En 1972, los paracaidistas británicos causaron 14 muertos al abrir fuego contra una manifestación nacionalista. La respuesta terrorista del IRA produjo una larga serie de hechos sangrientos y los paramilitares protestantes se sumaron a la violencia. Desde entonces, más de 10.000 atentados con 3.200 muertos han mantenido enlutado el norte de Irlanda. Dos comunidades han vivido un laberinto político donde se mezclan nacionalismo, lucha de clases y odios religiosos, divididas por muros infranqueables, llamados eufemísticamente líneas de paz. El problema histórico parecía imposible de solucionar hasta que hace 5 años los primeros ministros de Irlanda y Gran Bretaña se declararon dispuestos a negociar una salida política con la condición de que cesara la violencia. 25 años de violencia no han producido ninguna ventaja a nadie y un montón de miseria para todos. Si el IRA está dispuesto a dejar para siempre la violencia, podemos empezar conversaciones exploratorias con el Sinn Féin como preparación para entrar en una negociación. Poco después, el IRA dio la orden de guardar las armas para que su rama política se sentase a la mesa de las conversaciones. Comenzaba así un difícil proceso, varias veces roto por actitudes intransigentes y acciones terroristas. Tras el triunfo laborista en las elecciones de 1997, Blair reemprendió los esfuerzos de paz en Irlanda. El IRA anunció un alto el fuego indefinido y su brazo político renunció públicamente a la violencia sin abdicar de sus posiciones nacionalistas. El deber de los políticos responsables y de los republicanos responsables es garantizar que ningún hombre o mujer joven muera al servicio de la libertad de nuestro país. Se trata de construir una lucha por la libertad, una lucha democrática, pacífica y no armada por la libertad que ponga fin a la unión con los británicos. La poderosa colonia irlandesa en los Estados Unidos amparó las negociaciones y Clinton se movió como mediador. Pero el proceso tenía su propia dinámica, convencidas todas las partes de que la violencia no era más que un callejón sin salida. Al cabo de 2 años de negociaciones, horas después del límite fijado, se alcanzó un pacto histórico, todavía con la oposición de los radicales protestantes. Tengo el placer de anunciar que los dos gobiernos y los partidos políticos de Irlanda del Norte han alcanzado un acuerdo. El acuerdo propone cambios en las constituciones de Irlanda y del Reino Unido para que recojan el principio de que es el pueblo de Irlanda del Norte quien decidirá democráticamente su propio futuro. Today is only the beginning, though.
Hoy es solo el comienzo, no es el final. Hoy nos hemos dado cuenta del premio que tenemos a nuestro alcance. El trabajo para conseguir ese premio continúa. No podemos, no debemos dejar que se nos escape de los dedos. Si seguimos centrándonos en el pasado se convertirá en el futuro y eso no lo desea nadie. Por esa razón, debemos dedicarnos a hacer funcionar este acuerdo en su totalidad. Y eso empieza hoy, no termina. El plan de paz, que sería sometido a referéndum en mayo de 1998, proponía la creación de un parlamento autónomo en el Ulster, permitiendo la intervención de Irlanda en las decisiones del gobierno de los 6 condados del norte. Se establecía un plazo de 2 años para que los terroristas entregasen las armas y se prometía la excarcelación de los condenados por violencia política, incluidos los delitos de sangre. La liberación de los primeros reclusos se aceleró para dar fuerza al proceso de paz. Quienes sufrieron las consecuencias de los atentados debían aceptar el ver libres a los terroristas. La violencia no va a acabar de inmediato. Llevará años, pero al final esto se arreglará. El odio entre las dos partes no se solucionará de un día para otro. Hay que hacerlo por los chavales, pero no creo que suceda en mi generación. Hasta la gente que se suponía que iba a protegernos nos ha causado mucho daño. Yo no deseo que esos soldados que mataron a mi hijo salgan de la cárcel. Pero si va a ayudar a la paz, tendré que aguantarme. U2, el grupo musical más popular entre los jóvenes de Irlanda, se sumó a la campaña del Plan de Paz, uniendo las manos de los políticos moderados mientras repetía su estribillo de "No me decepciones". Si los jóvenes pudiésemos decidir, sería el final inmediato de la violencia. No creo que nuestra generación ni la próxima quiera vivir con los mismos problemas. Veremos qué pasa. 16.000 soldados británicos deberán abandonar las calles del Ulster, donde queda el rencor histórico y una comunidad, la católica, castigada por la pobreza. En estos barrios, 3/4 partes de la población activa viven en el desempleo. Como un símbolo, las listas de víctimas de la violencia en Irlanda fueron expuestas en las barandillas del puente sobre el río que divide a católicos y protestantes en Belfast. Irlanda del Norte, a base de concesiones políticas por todas las partes, pretende tender puentes que empiecen a unir en vez de separar a dos comunidades enfrentadas durante un largo y doloroso periodo de su historia.